Hi everyone, bienvenidos a la clase de hoy. El día de hoy aprenderemos sobre use of must, ¿sí? El uso de must. Este must significa deber, pero es para expresarlo de esta forma. Must expresses obligation, rules, regulations, and written instructions, ¿sí? Entonces, este uso de esta palabra must, su significado sí efectivamente es deber, pero para expresarlo de esta forma, ¿sí? Para expresar obligación, ¿sí? Entonces me estoy refiriendo a reglas, ¿sí? Regulaciones o algo o instrucciones que estén escritas, ¿sí? Normas que estén escritas, por ejemplo, no sé, por ejemplo, podemos decir las leyes, ¿no? Cosas que están escritas, ¿sí? Entonces, para eso podemos expresarnos con el uso con el uso de must, para expresar ese tipo de deber, ¿bien? Vamos a hacer unas oraciones para poder entender también cómo vamos a trabajar con la gramática de este must, ¿ya? Entonces, el primer punto, vamos a indicar must, aquí, must. It is verb and auxiliary. All right? Es un verbo y a la vez un auxiliar, ¿sí? El siguiente punto que vamos a indicar, it doesn't need to, ¿sí? Entonces, no utilizamos to con esta palabra must, ¿sí? Ya que este must cumple función de verbo y auxiliar, no necesitamos to, ¿verdad? Ahora, otro punto más es para indicar acerca de este must. It doesn't change. It doesn't change with any subject pronoun, ¿sí? Entonces, el uso del must, estamos mencionando con los subject pronouns. No cambia para ningún pronombre personal, ¿sí? SP subject pronouns, pronombres personales, ¿sí? No hay cambio alguno. Entonces, estas son unas características que cumple must, ¿sí? Es verbo y auxiliar ya que tiene este significado de deber. Ahora, no necesita, el siguiente punto, it doesn't need to. No necesitamos el to para trabajar oraciones, ¿no? La gramática con el must. Y la tercera, it doesn't change with any subject pronoun, ¿sí? No cambia para ningún pronombre personal. O sea, siempre utilizamos el must con cualquiera de los pronombres personales. No hay ningún cambio, ¿sí? Es decir, que para este uso del must vamos a utilizar siempre los verbos, ¿sí? En su forma infinitiva o su forma base, ¿sí? Para utilizar este must necesitamos siempre los verbos en su forma presente, su forma infinitiva o forma base, ¿bien? Vamos a iniciar una primera oración. I must, ¿sí? Utilizado el pronombre personal. I, pongo el must. Ahora viene el verbo, la acción, como hemos indicado, siempre en su forma presente, ¿sí? O infinitiva. I must get a new job. ¿Ya? I must get a new job. Vemos ahí el verbo, está en su forma base, base form, o infinitive form, ¿sí? El verbo está en su forma base o en su forma infinitiva, ¿bien? Siempre van de esta forma los verbos. I must get a new job, ¿bien? Vamos a hacer un segundo ejemplo con la forma negativa, ¿sí?
Tenemos la primera oración, I must get a new job. La segunda oración, they must. Ahora lo vamos a hacer de forma negativa. Entonces voy a utilizar este not. They must not drive in that sense. ¿Listo? They must not drive in that sense. Vemos el verbo drive, está en su forma base, su forma infinitiva, ¿sí? O presente. They must not drive in that sense. Bien. Vamos a hacer un tercer ejemplo. Vamos a hacerlo ahora en forma de pregunta, ¿sí? Must. Ahora, como es pregunta y este must cumple esa función de verbo y auxiliar, es lo que necesito poner al inicio de una pregunta. Bien. Must he, y vamos a poner el verbo, como hemos indicado, en su forma base o infinitiva. Entonces, yo estoy eligiendo el verbo change, ¿sí? Must he change this must he change this rule at the school? ¿Ya? ¿Sí? Y lo hacemos en pregunta. Must he change this rule at school? ¿Sí? Entonces estamos haciéndolo en forma interrogativa, ¿sí? Como este must cumple función, ¿no? De verbo y auxiliar, entonces para elaborar la pregunta, ¿sí? Debo iniciar con el must. Siguiente, siempre, si hay un auxiliar, ¿no? Esto siempre si es una pregunta, después de esto viene el pronombre personal o el sustantivo. En este caso he utilizado el pronombre personal, el subject pronoun he. ¿Bien? El verbo siempre en su forma base o infinitiva, ¿sí? Los verbos siempre en su forma base o infinitiva. Es una pregunta, entonces debemos poner el signo de interrogación al finalizar la pregunta, ¿sí? Entonces tenemos, must he change this rule at school? Bien, entonces en la primera oración indicamos, I must get a new job. I must get a new job. Then, number 2, they must not drive in that sense. They must not drive in that sense. Number 3, esta vez dijimos una oración de forma interrogativa. Must he change this rule at school? Ahora, esa pregunta vamos a responder utilizando respuesta corta. Bien, vamos a usar respuestas cortas para la pregunta número 3, ¿sí? Short answer, ¿sí? Hemos indicado short answer es una respuesta corta. Entonces, si me hicieron la pregunta, must he change this rule at school? Las respuestas cortas dijimos solo necesitamos el pronombre personal, ¿sí? No se puede poner sustantivos, tiene que ser siempre pronombre personal y el auxiliar o to be. En este caso, must es verbo y auxiliar, entonces es lo único que necesitamos. Y en la pregunta tenemos un pronombre personal, no hay sustantivo, ¿no? Entonces sí, utilizamos el pronombre personal, he. Yes, he must, ¿no? De forma, una respuesta positiva. Y si es una respuesta negativa, no, he must not. O si gustan, podemos utilizar también la contracción de, ¿no? Acá estamos en la forma negativa, must not. Y si deseamos utilizar, ¿no? Una contracción de must not, mustn't, ¿sí? Mustn't. So, entonces, si es
Respuesta positiva, yes, he must. Negativa, no, he mustn't. ¿Sí? Completa y contraída. Bien. Ya saben igualmente que para dar las respuestas tenemos dos formas, ¿sí? La que acabamos de mencionar es una respuesta corta o si también quiero dar una respuesta completa, una respuesta larga, lo puedo hacer. Y sería de la siguiente manera. Must he change this rule at school? Yes, he must change this rule at school. Y si fuera de forma negativa, no, he mustn't change this rule at school. ¿Sí? Si gustan dar una respuesta completa. ¿Bien? Bueno, chicos, recuerden entonces si les gustó la clase del día de hoy, de darnos like, suscribirse a la página, compartir, por supuesto, que con eso nos ayuda mucho. Nos encuentran como Latin American English TV. Sí,